Octubre de 2025. Desde las profundidades del espacio, un pequeño objeto, casi imperceptible, se desliza por la región externa de nuestro sistema solar. Lo que está haciendo ha obligado a los científicos españoles a replantearse todo lo que creían saber sobre visitantes interestelares. Lo llaman 3IA Atlas, el tercer cometa interestelar confirmado en la historia de la humanidad. Y los datos que llegan no encajan con lo que vimos con Oumuamua ni con Borisov. Esto es algo completamente distinto. El telescopio espacial James Webb, desde su órbita, detectó vapor de agua emanando de este cuerpo a distancias donde, según la teoría, eso no debería ser posible. Observatorios independientes en Canarias, en La Palma y Tenerife, así como en el Observatorio del Roque de los Muchachos, confirmaron la anomalía. Ahora mismo, mientras este visitante recorre nuestro sistema solar en una trayectoria que jamás se repetirá, tenemos una oportunidad única para comprender qué lo hace diferente. Soy Javier, astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y voy a contarte todo. Los datos oficiales, la línea temporal, la química confirmada y las hipótesis científicas que se están proponiendo. Pero antes, respira hondo, porque esto no es un cuento de ciencia ficción ni un bulo viral. Esto está pasando justo encima de nuestras cabezas. Este objeto se mueve a 31 kilómetros por segundo, más rápido que un coche de Fórmula 1. Pero en el espacio, claro. Lo suficiente para escapar para siempre de la gravedad del Sol. Su trayectoria grita extranjero. Este cuerpo no pertenece a nuestro sistema solar. Nunca lo hizo y nunca lo hará. La detección inicial vino de un sistema llamado ATLAS, siglas de Alerta Terrestre de Impactos de Asteroides, que aquí en España seguimos con gran interés. ATLAS está gestionado por la Universidad de Hawái y financiado por la NASA, pero aquí en Canarias tenemos una conexión especial porque muchos de sus datos se complementan con los nuestros. En diciembre de 2024, Atlas detectó este objeto rápido en la constelación de la Osa Mayor, visible desde el hemisferio norte, como una estrella fugaz con intenciones de no volver jamás. En pocos días, los cálculos orbitales del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y el Centro de Planetas Menores confirmaron algo extraordinario. La excentricidad del cometa supera 1,0, una prueba clara de que ha venido del espacio interestelar y que no regresará jamás. Este visitante ya lleva el sello 3I, que significa tercer objeto interestelar confirmado, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Ese I es clave. Significa que no sigue una órbita elíptica como los cometas y asteroides que conocemos, sino una hiperbólica, una vía de un solo sentido. Un encuentro cósmico que podremos estudiar durante meses antes de que desaparezca en el vacío. Imagina que este objeto lleva viajando por la galaxia millones, tal vez cientos de millones de años. No es solo una noticia astronómica, es como una misión natural de retorno de muestras, una piedra de Rosetta de otro sistema estelar, que ahora pasa por nuestro barrio cósmico con la precisión de un reloj celestial. Y sí, antes de que te preguntes si va a chocarnos, te lo digo, no hay peligro alguno. Los cálculos orbitales de la NASA aseguran que no hay riesgo de impacto. No tendremos que bailar la Macarena de la extinción. Esto es un pase seguro y brillante, un laboratorio flotante para nuestros telescopios y espectrómetros. Un mensajero de otra estrella que nos permite recoger sus secretos antes de perderlo para siempre. Su punto más cercano al Sol será a 1,3 unidades astronómicas, justo a la distancia de la órbita de la Tierra, pero aún así a cientos de millones de kilómetros, lo bastante lejos para que no cause ningún problema. Es la zona perfecta para un gran descubrimiento. Así que aquí estamos, en el momento del hallazgo. Un objeto extraño, veloz que nos cuenta secretos de mundos que jamás veremos. Y mientras el cielo de Tenerife se oscurece esta noche, yo me preparo con mi telescopio, café y muchas ganas de desentrañar este misterio galáctico. Porque esto es solo el comienzo. Mientras las noches canarias se tiñen de un azul profundo, la figura de 3IA Atlas se va haciendo más clara en las pantallas de los observatorios. Mi compañero, Luis, bromea diciendo que si seguimos así, tendremos que bautizarlo el visitante incómodo, porque está rompiendo todas las reglas de los cometas que conocemos.
Y no le falta razón. 3IA Atlas no solo desafía las leyes de la velocidad y la trayectoria, sino que su comportamiento químico es un enigma. Desde principios de 2025, el telescopio James Webb y el Gran Telescopio Canarias han detectado emisiones infrarrojas que indican la presencia de vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Lo extraño es que este cometa está liberando vapor de agua a más de 4 unidades astronómicas del Sol, casi al doble de la distancia de Marte. A esa distancia, el frío es tan intenso que el agua debería estar congelada y quieta, como en una nevera gigante. Para que te hagas una idea, a esa distancia la temperatura superficial de un cometa inactivo ronda los 150 grados Celsius. Vamos, que ni un cubito de hielo se derrite. Y sin embargo, ahí está, expulsando vapor de agua como si estuviera en pleno verano canario. ¿Será que este cometa tiene su propio aire acondicionado cósmico? Luis dice que igual tiene un calentador solar escondido, pero yo sé que la realidad es mucho más compleja. Los equipos en Chile, Hawái y por supuesto en las Islas Canarias han confirmado estas observaciones. No es una ilusión óptica ni un error instrumental. Lo que estamos viendo es actividad cometaria donde no debería haberla. Y aquí empiezan las teorías que nos vuelven locos. Una de las hipótesis más aceptadas habla de la transición del hielo amorfo a hielo cristalino dentro del cometa. Para explicarlo sencillo, imagina que el hielo no es un cubito perfecto, sino un revoltijo desordenado de moléculas atrapadas en una estructura caótica. Cuando ese hielo amorfo se calienta un poquito, aunque sea muy poco, se reorganiza en una estructura cristalina más estable, liberando calor en el proceso. Ese calor interno podría ser suficiente para expulsar gases y vapor sin necesidad del calor directo del Sol. Es como si el cometa tuviera un pequeño motor interno que se activa después de millones de años dormido. Otra teoría apunta a que gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que subliman a temperaturas mucho más bajas que el agua, son los verdaderos protagonistas. Estos gases podrían estar arrastrando pequeñas cantidades de agua congelada y liberándola en forma de vapor. En resumen, el cometa estaría utilizando un truco químico para mantener su chorro activo en pleno invierno galáctico. Y no podemos olvidar la posibilidad de un calentamiento interno provocado por elementos radiactivos atrapados en su interior. Elementos como el potasio 40 o el aluminio 26 pueden liberar calor lentamente durante millones de años, creando bolsas de gas bajo la superficie que eventualmente se escapan por grietas. Si es así, este cometa sería como un pequeño volcán frío, expulsando su aliento helado en el vacío del espacio. Mientras Luis y yo debatimos estas posibilidades, la imagen de 3IA Atlas se va perfilando en las pantallas. Es un cuerpo irregular, con un brillo que no encaja con los modelos estándar de cometas o asteroides que conocemos. Su tamaño estimado ronda entre 400 metros y 1 kilómetro, pero sin una imagen nítida, trabajamos con luces y sombras, como pintores en la oscuridad. Y ahí está, desafiándonos con su misterio. Como una diva cósmica con un vestido oscuro salpicado de polvo estelar y un brillo tenue que insinúa secretos guardados durante eones. Me acuerdo de la frase de Luis. Si este cometa fuera una persona, sería ese vecino misterioso que aparece en las fiestas vestido de negro, con gafas de sol, y todos se preguntan qué oculta bajo esa fachada. Pero el tiempo apremia. 3IA. Atlas avanza, y cada día que pasa se aleja más, llevándose consigo claves que podrían reescribir nuestra comprensión del universo. Y mientras tanto, aquí estamos, con nuestras agujas apuntando al cielo, tratando de escuchar lo que este visitante interestelar tiene que contarnos. ¿Qué historia nos traerá? ¿Qué secreto se esconde en su corazón helado? Todavía no lo sabemos, pero una cosa es segura. Este cometa no ha terminado de sorprendernos. Y yo, Javier, no pienso perderme ni un segundo de esta aventura. Aquella noche en el observatorio del Teide, el aire estaba cargado de una mezcla curiosa entre expectación y café recién hecho. Mientras ajustaba los controles del espectrógrafo, no pude evitar fijarme en Clara, la joven astrónoma que acababa de incorporarse al equipo desde Sevilla. Llevaba una blusa blanca que contrastaba con su chaqueta oscura y unos pantalones ajustados que dejaban entrever su elegancia sin esfuerzo. Sus pendientes, unas pequeñas estrellas de plata,
brillaban débilmente bajo la luz tenue del laboratorio, como si quisieran imitar a nuestro visitante cósmico. Clara me lanzó una sonrisa con ese toque de complicidad que solo tienen los que aman el misterio tanto como yo. ¿Crees que este cometa guarda secretos que cambiarán todo lo que sabemos? Me preguntó mientras repasaba los datos en su pantalla. Yo le respondí con una sonrisa. Si no lo hace, al menos nos va a tener despiertos hasta el amanecer. Los datos que analizábamos esa noche eran fascinantes. La composición química del cometa era un rompecabezas. 3IA Atlas parecía tener una cantidad inusualmente alta de monóxido de carbono, mucho más que los cometas típicos de nuestro sistema solar. Esa diferencia indicaba que había nacido en un entorno mucho más frío o protegido de la radiación estelar, muy lejos de donde se formaron los cometas que conocemos. Clara, siempre curiosa, comentó: es como si este cometa hablara un dialecto químico distinto, con un acento extraterrestre que no entendemos del todo. Y no podía estar más de acuerdo. La astronomía española estaba ante un hallazgo que parecía un poema escrito en el lenguaje helado del espacio profundo. Mientras yo repasaba la trayectoria, recordé que el perihelio, el punto más cercano al Sol, había sido el 29 de octubre de 2025, justo unos días antes. Esa distancia, 3 unidades astronómicas, era el equivalente a la órbita de la Tierra, y desde ahí el cometa comenzaba su lenta partida hacia las profundidades del espacio. Pero durante esos días, los telescopios de todo el mundo, desde La Palma hasta el Observatorio Paranal en Chile, habían capturado cada destello, cada partícula de luz. Clara me miró con una mezcla de fascinación y un toque de picardía. ¿Sabes? Si este cometa fuera una persona, sería esa misteriosa invitada a la boda que llega tarde y se roba todas las miradas, pero nadie sabe de dónde viene. Yo no pude evitar reírme, porque la imagen era perfecta. Pero entonces, algo en los datos nos dejó boquiabiertos. El telescopio James Webb detectó un patrón isotópico en el agua del cometa que no coincidía con nada conocido en nuestro sistema solar. La proporción de deuterio, ese hidrógeno pesado que actúa como un marcador para el origen del agua, era completamente distinta. Era como si el agua en 3IA Atlas hubiese sido creada bajo condiciones completamente diferentes, en un sistema estelar que jamás habíamos observado. Clara suspiró. Esto cambia todo. No solo es un cometa, es una cápsula del tiempo y del espacio, una mensajera de otro mundo. Y yo asentí, consciente de que estábamos rozando los límites del conocimiento humano. Pero mientras nos sumergíamos en este océano de datos, una sombra cruzó por la pantalla del telescopio. Un breve destello irregular, imposible de ignorar. Una irregularidad en la superficie, un fragmento desprendiéndose, o peor, algo que no habíamos previsto. La noche se cerraba y el silencio del espacio parecía susurrarnos que 3IA Atlas tenía aún muchas historias que contar. Y nosotros, atrapados en este pequeño rincón canario, éramos los únicos capaces de escucharlas. Lo que vino después no solo pondría a prueba nuestra ciencia, sino también nuestra imaginación. Pero eso ya es otra historia. Aquella madrugada, mientras el cielo de Tenerife comenzaba a teñirse de un azul pálido, el equipo seguía pegado a las pantallas del observatorio. El brillo irregular que habíamos detectado en 3IA Atlas no dejaba de darnos vueltas en la cabeza. Era como si el cometa tuviera un secreto que se resistía a revelar, una historia oculta bajo su superficie helada. Me acerqué a Ana, la ingeniera encargada del seguimiento orbital, que llevaba un vestido negro sencillo pero elegante, con unos zapatos de tacón que crujían suavemente al andar. Su collar, una cadena fina con un pequeño colgante en forma de luna, parecía brillar con la misma intensidad que el objeto que estábamos estudiando. Ana, ¿crees que esa anomalía puede ser un desprendimiento de material? Quilnish le pregunté, intentando no sonar demasiado preocupado. Ella frunció el ceño y respondió con calma. Podría ser, pero la forma en que varía el brillo también podría indicar una superficie irregular o incluso un cambio en la rotación. Algo está pasando ahí abajo. Su voz tenía ese tono firme que transmite confianza, pero sus ojos delataban la emoción del misterio. Decidimos entonces enfocar todos los recursos en observar ese fenómeno.
Los datos que recibíamos desde el Gran Telescopio Canarias y los observatorios de La Palma y Tenerife empezaron a mostrar una danza de luces y sombras sobre el cometa. Parecía que en su superficie un pequeño fragmento se había soltado, creando una cola secundaria que apenas podíamos distinguir, pero que no pasaba desapercibida para nuestros instrumentos. Luis, con su habitual sentido del humor, dijo: «A este cometa le gusta hacer el show, como esos flamencos que se van de fiesta y revientan la pista de baile». Todos soltamos una carcajada, pero el comentario tenía su parte de verdad. 3IA Atlas era imprevisible, y cada nueva observación nos obligaba a replantear nuestras ideas. Mientras tanto, Clara seguía con los análisis espectroscópicos, y entre cálculos y gráficos, me comentó con una sonrisa que casi podía sentir la complicidad en su mirada: «Javier, creo que este cometa no solo viene de otro sistema estelar, sino que también tiene un carácter muy nuestro, un poco rebelde y difícil de entender». No pude evitar pensar que esa rebeldía se reflejaba también en la forma en que nos mantenía despiertos, hipnotizados por su misterio. Las horas pasaban y la atmósfera en el observatorio se volvía casi mágica. Todos sabíamos que estábamos siendo testigos de un momento único, una especie de encuentro fugaz con un mensajero de las estrellas, que nos estaba dejando pistas sobre mundos que jamás pisaremos. Pero entonces, justo cuando la madrugada daba paso al amanecer, llegó la sorpresa. Un equipo europeo reportó una señal inesperada. Pequeñas emisiones de gas que no habían sido detectadas antes. Compuestos químicos raros que hasta ahora solo se habían teorizado en laboratorios. ¿Podría ser que 3IA Atlas trajera consigo pistas sobre la química de sistemas planetarios desconocidos? Quizás incluso indicios precarios de algún tipo de molécula orgánica compleja. La idea nos dejó sin aliento. La posibilidad de que un cuerpo tan pequeño y lejano pudiera ser portador de los ingredientes de la vida nos hacía sentir como si estuviéramos a punto de abrir un libro de historia cósmica escrito en hielo y polvo. Sin embargo, el reloj no paraba. 3IA Atlas seguía su camino inexorable hacia el espacio profundo, y nuestras ventanas de observación se acortaban. ¿Qué más secretos guardaría antes de desaparecer más allá de la órbita de Júpiter? Y justo entonces, un mensaje urgente apareció en nuestras pantallas. Anomalía detectada en la rotación. Cambio abrupto e inesperado. El corazón de nuestro pequeño equipo se aceleró. Esto no era solo un cometa más. Era un enigma que parecía tener vida propia. El misterio se profundizaba, y solo el tiempo diría si podríamos desvelar sus secretos antes de que el visitante interestelar se perdiera para siempre en la oscuridad del cosmos. El sol comenzaba a asomar tímidamente sobre el horizonte de La Gomera cuando recibimos la noticia que hizo que el ambiente en el centro de control se volviera eléctrico. 3IA Atlas había cambiado su ritmo de rotación de forma repentina, un giro inesperado que no encajaba con ningún patrón conocido hasta ahora. Mi colega, Diego, un experto en dinámica orbital con un bigote que parecía tener vida propia, soltó un «¡Madre mía, esto se está poniendo interesante!» mientras ajustaba los cálculos en su portátil. Nos reunimos en la sala de mando, una habitación llena de pantallas y mapas estelares, donde la luz azulada de los monitores iluminaba nuestros rostros cansados pero atentos. Ana, con su vestido azul marino y una pulsera plateada, explicaba con voz firme que el cambio podría indicar una liberación súbita de masa, como si una parte del cometa se hubiera desprendido, alterando su balance y haciendo que girara más rápido o más lento. Luis, que siempre encontraba la forma de meter un chiste en cualquier situación, comentó: «Parece que nuestro amigo interestelar tiene más ritmo que yo en las fiestas de pueblo». Todos reímos, pero el trasfondo era serio. Ese cambio de rotación podía afectar la estabilidad del cometa y, por ende, la composición que estábamos intentando analizar. Mientras tanto, Clara y yo revisábamos los últimos datos espectroscópicos. La joven astrónoma llevaba una bufanda de lana color granate que combinaba con sus ojos vivaces, y sus dedos ágiles manejaban los gráficos como si fueran partituras de una sinfonía cósmica. «Javier», me dijo, «estos cambios podrían estar liberando nuevos gases o materiales que hasta ahora no habíamos detectado. Es como si el cometa se estuviera desnudando poco a poco, mostrando capas que llevan millones de años ocultas». Esa imagen me dejó pensativo.
3IA Atlas no era solo un fragmento helado vagando por el espacio, sino un libro abierto que lentamente se deshojaba ante nuestros ojos. En ese momento, la conexión con el observatorio de Calar Alto en Almería nos trajo una sorpresa adicional. Detectaron una emisión débil pero constante de compuestos orgánicos complejos, moléculas que en la Tierra forman parte de la base para la vida. La noticia recorrió fastidiosamente la sala, y por un instante el silencio fue absoluto, como si todos estuviéramos tomando conciencia de la magnitud del hallazgo. Ana rompió el silencio. Esto podría cambiar la forma en que entendemos la distribución de los bloques básicos de la vida en la galaxia. Si estos compuestos provienen de otro sistema estelar, significa que los ingredientes para la vida podrían ser más comunes de lo que pensamos. Su voz tembló ligeramente, cargada de emoción y responsabilidad, pero no todo eran buenas noticias. El cambio en la rotación también implicaba que el cometa podría fragmentarse en cualquier momento, perdiendo para siempre la oportunidad de estudiarlo de cerca. Era un recordatorio brutal de que estábamos lidiando con un cuerpo vivo en su propia escala temporal, imprevisible y fugaz. Mientras las horas se deslizaban y el sol iluminaba ya por completo el paisaje volcánico de Canarias, sentí una mezcla de fascinación y urgencia. El universo nos había enviado un visitante inesperado, un mensajero de otro mundo con secretos que podrían reescribir libros enteros, pero también nos recordaba que el tiempo para descubrirlos era finito. Clara me miró con una sonrisa que escondía un brillo travieso. Javier, si este cometa se parte en dos, prometo que le dedicaré un poema. Y si se parte en tres, haré una novela. Reímos juntos, conscientes de que, en medio de la ciencia, siempre hay espacio para un poco de poesía. La noche caía y 3IA Atlas seguía girando, cada vez más cerca de revelar sus misterios o de desaparecer para siempre. Y mientras tanto, nosotros estábamos aquí, atrapados entre la ciencia y el asombro, esperando el próximo giro de esta enigmática historia cósmica. La noche se desplegaba sobre el pequeño pueblo de Garachico, en la costa norte de Tenerife, cuando recibimos un nuevo informe desde el Observatorio del Roque de los Muchachos. 3IA Atlas había comenzado a mostrar señales de una actividad inusual en su superficie, como si estuviera emanando destellos fugaces, casi como si estuviera respirando en la oscuridad del espacio. Esa imagen me fascinaba y aterraba a la vez. Junto a mí, Clara, con su chaqueta de cuero y unos pantalones ajustados que resaltaban su figura, observaba atentamente las gráficas en la pantalla. Es como si el cometa tuviera pequeños fuegos artificiales internos, murmuró, mientras su mirada reflejaba la mezcla perfecta entre asombro y deseo por desentrañar el enigma. En ese momento, Ana entró con una taza de café humeante y sonrió al vernos hipnotizados por las pantallas. Si esto fuera una película, ya estaríamos en la escena del gran giro. Bromeó, dejando el café sobre la mesa, con una delicadeza que contradecía su lenguaje directo y profesional. Los datos indicaban que pequeñas explosiones de gas y polvo estaban ocurriendo en la superficie, liberando material de forma intermitente. Pero lo más sorprendente era que esos destellos no seguían un patrón regular, sino que parecían responder a procesos internos desconocidos, quizás a tensiones acumuladas durante su largo viaje interestelar. Luis, que se había unido a la conversación con su típica sonrisa pícara y una camiseta con un estampado de estrellas fugaces, comentó: «Parece que el cometa tiene más personalidad que muchos humanos que conozco, y sin pagar hipoteca ni facturas». La risa fue un alivio en medio de tanta tensión científica, pero detrás del humor, la realidad era que estábamos ante un objeto que desafiaba todas las expectativas. La composición química seguía mostrando una mezcla fascinante de gases, con predominio de monóxido de carbono, compuestos orgánicos y una cantidad inusual de agua, proveniente de un origen lejano y desconocido. Era como si 3IA Atlas guardara en su interior la huella química de un mundo al que nunca podríamos viajar. Mientras contemplaba la imagen del cometa en la pantalla, una idea inquietante cruzó mi mente. ¿Y si no era solo un fragmento inerte? ¿Y si, de alguna manera, este cuerpo tenía una historia, una memoria que transmitía a través de esos destellos y cambios? Clara,
como si leyera mis pensamientos, susurró. Quizás sea el equivalente cósmico de un suspiro, un mensaje en código que aún no sabemos interpretar. Su voz tenía algo de poesía, algo que hacía que el frío silencio del espacio pareciera menos distante. Pero la ciencia no se detiene ante la poesía. Cada nueva señal era analizada, comparada, discutida. Los telescopios en Canarias, en el norte de África, y en los Andes chilenos, coordinaban esfuerzos para captar cada fragmento de información, conscientes de que la ventana de observación se cerraba rápidamente. Esa noche, mientras el viento suave acariciaba las palmeras en Garachico, sentí que estábamos viviendo un momento histórico. No solo por el cometa en sí, sino por la conexión humana que generaba, científicos, técnicos y aficionados de todo el mundo mirando hacia el cielo, unidos por la curiosidad y el deseo de entender. Pero en el fondo, una pregunta persistía, inquietante. ¿Qué misterios ocultaba realmente 3IA Atlas bajo su superficie errante? ¿Qué secreto guardaba que lo hacía tan diferente y a la vez tan fascinante? Mientras el cometa seguía su viaje, iluminado por un sol distante, nosotros esperábamos, con los ojos y el corazón abiertos, la próxima señal que nos acercara a la verdad. Porque en el espacio, como en la vida, a veces lo más importante está en lo que no se dice, en ese silencio cargado de promesas y enigmas por descubrir. La madrugada ya había caído sobre Córdoba cuando, entre el aroma a jazmín que entraba por la ventana del laboratorio, recibimos una transmisión urgente desde el Instituto de Astrofísica de Canarias. 3IA Atlas estaba mostrando un comportamiento inesperado. Su brillo había comenzado a fluctuar de manera errática, como una estrella que titila con nerviosismo en medio de la noche. Yo, Javier, con la camisa remangada y el cabello algo despeinado, tras horas sin dormir, me acerqué a la pantalla junto a Clara, que llevaba una blusa roja que resaltaba su piel clara, y unos pendientes largos que se movían con cada uno de sus gestos, aportando un toque hipnótico a su presencia. «Esto no es normal», susurró mientras sus ojos seguían cada cambio en las curvas de luz que representaban al cometa. La irregularidad en el brillo sugería que algo estaba ocurriendo en la superficie del cometa, posiblemente una rotación más rápida o la liberación súbita de algún material. Pero lo más intrigante era la forma en que estos cambios parecían tener un ritmo propio, como si el cometa respirase o respondiera a un estímulo invisible. Ana, que había llegado con su característico abrigo largo y sus gafas de montura gruesa, nos miró con seriedad. Podría ser que la estructura interna del cometa esté sufriendo tensiones que provoquen estos destellos. Quizás estamos viendo cómo se fragmenta lentamente, aunque todavía no sabemos cuándo podría suceder. Luis, siempre con su toque de ironía, añadió: si este cometa fuera una persona, le diría que se calme un poco, que no hace falta tanto drama. Pero sus palabras no lograron aliviar la tensión que sentíamos en el ambiente. Mientras revisábamos los datos, una nueva noticia nos sacudió. El telescopio ALMA, en el desierto de Atacama, había detectado la presencia de moléculas orgánicas más complejas de lo que esperábamos, algunas relacionadas con los precursores de aminoácidos, esos bloques fundamentales para la vida tal como la conocemos. Clara giró hacia mí, con una mezcla de emoción y asombro en su voz. ¿Te imaginas? Este cometa podría estar trayendo hasta nosotros los ingredientes para la vida desde un rincón remoto de la galaxia. Era imposible no contagiarse de su entusiasmo. Sin embargo, esa misma noche, al analizar las imágenes obtenidas, nos dimos cuenta de que el brillo fluctuante también podía estar relacionado con una forma irregular, una especie de baile errático provocado por la pérdida gradual de material en su superficie. Mientras contemplaba la imagen del cometa, pensé en las leyendas que los antiguos contaban sobre estrellas errantes que traían mensajes del infinito. Ahora, con la tecnología al alcance de la mano, estábamos intentando traducir ese lenguaje cósmico. Pero el tiempo no estaba de nuestro lado. Cada día que pasaba, 3IA Atlas se alejaba más, llevándose consigo fragmentos de información que quizá nunca recuperaríamos. Y aunque la ciencia avanzaba con pasos firmes, el misterio seguía creciendo. Antes de cerrar la sesión, Clara me lanzó una mirada intensa,
y con una sonrisa cómplice dijo, Javier, esto es solo el principio. Estoy segura de que 3IA Atlas aún tiene una última sorpresa para nosotros. Y yo, sin poder más que asentir, sabía que aquella noche, entre datos y estrellas, estábamos a punto de vivir algo que cambiaría para siempre nuestra forma de ver el universo. El amanecer despuntaba sobre el valle de Arán cuando una llamada llegó desde el Centro Europeo de Astronomía en La Silla, Chile. El equipo allí había captado una señal inesperada, una emisión de radio débil, pero constante, proveniente de la dirección de 3IA Atlas. Un susurro cósmico que nadie esperaba escuchar. En el laboratorio, Clara estaba revisando las últimas imágenes con su melena suelta y una blusa de seda azul marino que contrastaba con el frío ambiente. Mientras, yo, con mi chaqueta de lana y las manos heladas por la emoción, intentaba procesar lo que acabábamos de recibir. Una señal de radio. Pero... no puede ser, murmuré, más para mí mismo que para el resto. Ana, siempre pragmática, se acercó con su libreta y anotó. Podría ser simplemente un fenómeno natural, una interacción magnética o una liberación de partículas cargadas, pero no podemos descartarlo todavía. Su voz era firme, pero el brillo en sus ojos delataba que sentía el peso del momento. Luis, que había llegado con su habitual camiseta de rayas y una sonrisa nerviosa, bromeó. Javier, si esto fuera una película, ya tendríamos que buscar el teléfono rojo para informar al gobierno. Todos reímos, aunque en el fondo sabíamos que estábamos ante algo serio. El equipo se volcó en analizar la frecuencia y la naturaleza de esa emisión. No era un patrón codificado, ni una señal artificial, pero sí algo inusual para un objeto que, hasta ahora, había sido solo un cometa errante. La hipótesis más probable era que esa radioseñal proviniera de interacciones electromagnéticas en la superficie o en la cola del cometa, algo nunca antes observado con tal claridad en un visitante interestelar. Mientras los técnicos ajustaban los receptores y los astrónomos repasaban los datos, Clara susurró, «Esto cambia las reglas del juego. 3IA Atlas no es solo un cometa, es un laboratorio flotante que nos está mostrando procesos que no entendíamos». Pero el misterio no terminó ahí. Al analizar más profundamente, descubrimos que la emisión de radio fluctuaba en sincronía con los cambios en la rotación del cometa, como si ambas estuvieran conectadas por un hilo invisible. Era como si el cometa respirase, latiendo al ritmo de un corazón helado. Esa noche, en la cima del Teide, bajo un cielo plagado de estrellas, sentí que estábamos frente a un enigma que trascendía la ciencia. 3IA Atlas parecía tener vida propia. Una historia escrita en hielo, polvo y ondas electromagnéticas. Un relato que solo ahora comenzábamos a entender. Pero como en toda buena historia, justo cuando creíamos tener alguna respuesta, apareció una nueva pregunta. ¿Qué había provocado ese cambio en la rotación? ¿Era un fenómeno natural o algo más? Mientras la luz del día se desvanecía y la oscuridad cubría de nuevo las islas, supe que la aventura apenas comenzaba. 3IA Atlas seguía su camino, llevando consigo secretos que podrían redefinir nuestro lugar en la galaxia. Y en el fondo, todos nos preguntábamos, ¿estábamos realmente preparados para lo que estaba por venir? La noche se cernía sobre Salamanca, cuando una nueva alerta llegó desde el observatorio de Sierra Nevada. 3IA Atlas había comenzado a mostrar una emisión luminosa peculiar, un resplandor azulado que se extendía lentamente por una de sus extremidades, como si el cometa estuviera encendiendo una antorcha en la negrura del cosmos. En la sala de control, Clara, con un vestido ajustado color borgoña que dejaba entrever sus hombros, se acercó a la pantalla con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras sus ojos captaban cada matiz del fenómeno. «¿Qué puede estar causando ese brillo?», preguntó en voz baja, como si temiera que el cometa pudiera oírla. Ana, vestida con una blusa de seda blanca y unos pantalones negros, no tardó en ofrecer una explicación. Podría ser la liberación de gases ionizados, posiblemente causada por la interacción con el viento solar. Pero la intensidad y persistencia de ese brillo no tiene precedentes en ningún cometa que hayamos observado. Luis, con su eterno sombrero de ala ancha y una sonrisa irónica, añadió,
Este cometa está intentando llamar la atención. Si tuviera Instagram, ya tendría millones de seguidores. La broma alivió la tensión, pero nadie perdió de vista la importancia del momento. Mientras analizábamos las imágenes, comenzó a quedar claro que aquel resplandor azulado estaba asociado con una intensa liberación de material que podría estar alterando la estructura del cometa. Las fuerzas internas combinadas con la radiación solar parecían estar desgarrando poco a poco a 3IA Atlas. Clara giró hacia mí y susurró: Javier, esto es más que un simple cometa. Es como una cápsula de tiempo que se está abriendo frente a nosotros, revelando sus secretos en forma de luz y polvo. La idea de estar presenciando algo tan efímero y a la vez tan trascendental nos llenaba de una emoción indescriptible. Cada instante que pasaba, el cometa nos entregaba fragmentos de su historia, pero también nos recordaba que el tiempo para descubrirla se agotaba. De repente, una señal intermitente apareció en los datos de radiofrecuencia. No era una comunicación, sino un patrón extraño, casi como un código que no supimos interpretar. Nadie sabía qué significaba, pero todos sentíamos que era una pista, una llave hacia un misterio aún mayor. La noche avanzaba y el brillo azul seguía titilando, mientras nosotros, en este pequeño rincón español, mirábamos hacia arriba con el corazón en un puño. 3IA Atlas estaba a punto de desaparecer más allá de la órbita de Júpiter, llevándose consigo las respuestas o quizás dejando preguntas aún más profundas. Y justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, una última advertencia llegó. Cambios abruptos en la trayectoria detectados. Precaución. El cometa, ese enigmático visitante de otro sistema estelar, no había terminado de sorprendernos. Y mientras las estrellas seguían su baile eterno, nosotros esperábamos, ansiosos, el desenlace de esta historia que apenas comenzaba. ¿Seremos capaces de desvelar el último secreto que 3IA Atlas guarda en su helado corazón? El tiempo y el universo lo dirán. El viento fresco de la madrugada acariciaba las calles empedradas de Albarracín, mientras en el centro de control nos preparábamos para la última ronda de observaciones, antes de que 3IA Atlas desapareciera para siempre, más allá de la órbita de Júpiter. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de melancolía y expectación, como si supiéramos que estábamos a punto de presenciar el final de un capítulo cósmico irrepetible. Clara, con un vestido negro de encaje que dejaba entrever su piel luminosa, se acercó a mí con una mirada intensa. Javier, ¿crees que este cometa nos ha dejado alguna pista sobre si estamos solos en el universo? Preguntó en un susurro que parecía fundirse con el silencio de la noche. Antes de que pudiera responder, una alerta roja iluminó las pantallas. 3IA Atlas había sufrido un cambio abrupto en su trayectoria, una desviación inesperada que desafiaba todas las predicciones previas. Era como si, en su despedida, el cometa nos lanzara un último desafío, un enigma que nos obligaba a mirar más allá de lo evidente. Ana, vestida con un conjunto gris perla que resaltaba su elegancia sobria, tomó la palabra. Este cambio podría indicar una fragmentación interna o la influencia de fuerzas aún desconocidas. Pero lo que es seguro es que no se comporta como ningún cometa que hayamos estudiado. Luis, siempre con su toque desenfadado y un pañuelo rojo atado al cuello, bromeó. Javier, prepárate. Esto parece la primera escena de una película de ciencia ficción que no podremos parar de ver. Todos sonreímos, conscientes de que la realidad a veces supera la ficción. Mientras los telescopios apuntaban una última vez hacia el cielo, el brillo de 3IA Atlas comenzó a desvanecerse lentamente, como un suspiro cósmico que se pierde en la inmensidad del espacio. Pero justo antes de que desapareciera por completo, una última señal fue captada. Un pulso breve, casi imperceptible, que parecía contener información codificada. El equipo se quedó en silencio, absorbido por la magnitud de ese mensaje inesperado. ¿Era un simple fenómeno físico o acaso un eco de inteligencia desconocida? Nadie podía afirmarlo, pero todos sentíamos que ese pequeño pulso encerraba una historia mucho más profunda. Clara tomó mi mano con suavidad y dijo: Este no es el final, Javier. Es solo el comienzo de algo mucho más grande.
Su voz temblaba entre la emoción y la esperanza. Mientras 3IA Atlas se alejaba, perdiéndose en la oscuridad, su misterio quedaba abierto, invitándonos a seguir explorando, a seguir buscando respuestas en las estrellas. Porque en el vasto universo, cada visitante interestelar es una puerta hacia lo desconocido, un recordatorio de que aún queda mucho por descubrir. Y así, bajo el cielo estrellado de Albarracín, cerramos esta página, sabiendo que la historia de 3IA Atlas apenas acaba de comenzar. ¿Qué secretos nos revelará la próxima vez que un viajero de otro sistema estelar cruce nuestro camino? Solo el tiempo y nuestra insaciable curiosidad lo dirán.